Buenas noches, licenciada. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciada. Claramente, Sí, licenciada. licenciada, buenas noches. Muy buenas noches, Buenas licenciada. noches, licenciada. Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, licenciada, la escuchamos. Se le escucha. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces sí podemos. Perdonen, pero me costó ingresar, les cuento. Y costó que pudiéramos empezar. Entonces, vean ustedes, pongámonos en contexto. ¿Se recuerdan dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué tal, Saúl? Gusto en saludarle. A ver, ¿quién nos hace un repasito rapidito? Jóvenes. A ver, Débora. De lo que vimos, licenciado, en su última clase, pues hablamos de las características de las obligaciones mercantiles, los principios filosóficos de buena fe, que no debe haber ardid y no engaño y no malas intenciones, la solidaridad de los deudores, en que usted me ponía de ejemplo que si yo dejaba de pagar porque se exoneraban a los demás deudores, si no mal no recuerdo. Las obligaciones puras y qué son los principios filosóficos, la solidaridad de deudores, el artículo 669 del Código de Comercio, donde están los principios filosóficos, la solidaridad del artículo 674 del Código de Comercio, y también que dejó legal sobre la línea de la mora mercantil y mora civil. Solamente. Muy bien, Alex. Entonces, vean ustedes, por ahí era que estábamos platicando de las características de las obligaciones mercantiles. Y entonces encontramos que, en principio, tenemos ahí esos principios filosóficos, valga la redundancia, ¿verdad? Esos principios filosóficos de la contratación mercantil. Ahora bien, encontramos esos principios filosóficos como la verdad sabida y la buena fe guardada. Dijimos que habían otros, pero especialmente esos nos sirven de pilares en la contratación mercantil y por lo tanto en las obligaciones mercantiles. Dijimos que los contratantes en doble vía deben de hablar con la verdad, deben de contratar con la verdad, deben de dejar en el contenido de los pactos contractuales la verdad acerca de las negociaciones mercantiles que quedan plasmadas en esos contratos, en esas obligaciones. En cuanto a la buena fe guardada, significa que no va a haber intención de engañar, no hay ardid, no hay engaño, no hay mala fe, sino que de buena fe van a contratar ambos contratantes, todos los contratantes. Entonces, a eso se refiere los principios de verdad sabida y buena fe guardada. ¿Para qué nos van a servir la aplicabilidad de estos principios filosóficos? Pues para interpretar, para ejecutar y para cumplir los deseos de los contratantes, de la manera que desearon contratar, de la manera que se obligaron al contratar. Entonces, para que se mantengan esas buenas, rectas intenciones de los contratantes. Así establece, palabras más o menos, el artículo 669. Se van a mantener, se van a conservar, se van a proteger esas rectas y honorables intenciones de los contratantes, ¿verdad? Entonces encontramos que no va a haber ninguna intencionalidad de engaño, no va a haber una mala interpretación del contenido contractual, sino que va a prevalecer la verdad y va a prevalecer la buena fe. A eso se refiere el primero de los caracteres o características de las obligaciones mercantiles, a eso se refería. También hablábamos, decía ahí Alex, de la solidaridad de los deudores.
Y entonces encontramos también en la solidaridad de los deudores que vamos a encontrar en principio que en nuestro ordenamiento jurídico establece ahí la solidaridad de los deudores. Cuando hablamos de la solidaridad de los deudores en las obligaciones mercantiles, hablamos también no solo de los deudores, sino también de los codeudores. Y establecemos que todos van a ser solidarios, ¿verdad? A menos que haya un pacto expreso en contrario. Y que todos los codeudores, todos los fiadores, todos los deudores de esas obligaciones mercantiles, aunque no sean los mismos comerciantes, aunque sean terceros, pues van a ser solidarios con el deudor principal y con otros fiadores y con otros deudores hasta que se llegue al cumplimiento de la total obligación. Entonces, siempre todos ellos van a ser solidarios con el deudor principal. ¿Quién es el deudor principal? La persona obligada o las personas obligadas a dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en esos contratos. Ahí estamos refiriéndonos a los contenidos de la solidaridad, ¿verdad? Entonces, frente a la regla del derecho civil, que la solidaridad no se presume, encontramos nosotros en cuanto al contenido de nuestra normativa del Código de Comercio, nuestra normativa mercantil en el 674, que hay solidaridad, ¿verdad? Y cómo vamos a manifestar esa solidaridad y cómo se va a expresar esa solidaridad. Entonces, ese es otro de los caracteres o características que conlleva el derecho mercantil respecto del derecho de obligaciones. Encontramos entonces que hay esa solidaridad porque definitivamente entre todos los deudores y codeudores solidarios, si no hay cumplimiento de la obligación, siempre van a estar obligados a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación y se puede accionar en contra de ellos y se va a accionar en contra de los que sean más solventes para que cumplan con esas obligaciones. Encontramos en el caso también de la exigibilidad, decíamos, la exigibilidad de las obligaciones. ¿A qué se refiere la exigibilidad de las obligaciones? Significa que las obligaciones que no tengan un plazo establecido en los contratos, en los pactos contractuales, las cláusulas del contrato no establecen un plazo establecido, definido, entonces esas obligaciones van a ser exigibles de forma inmediata. Solo va a haber una variante ahí cuando por la naturaleza del contrato la obligación no se pueda cumplir inmediatamente. Y les ponía ejemplos. Vale, licenciada, por ejemplo, le poníamos el ejemplo del café. Poníamos ejemplos de las cosechas, ¿verdad? Por ejemplo, el azúcar, por ejemplo, el café, el cardamomo, etcétera, porque necesitamos un tiempo específico de cosechas, ¿verdad? O de procesos de la caña, por ejemplo, para llegar al azúcar, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la exigibilidad por la naturaleza del contrato. No puedo cumplir ahora, pero sí lo voy a cumplir mañana, porque la naturaleza del contrato establece que puedo solo cumplirlo mañana. Entonces, ahora, la obligación no tiene plazo y sí puede cumplirse de inmediato. Entonces, la exigibilidad va a ser de cumplimiento inmediato, ¿verdad? Ahora bien, cuando, a contrario sensu, la obligación sí tenga establecido un plazo en el contrato, entonces ahí sí vamos a estar atenidos al contenido del contrato.
y en tanto no se venza el plazo, la obligación no puede ser exigible. Se va a exigir al vencimiento del plazo, ¿verdad? Entonces, así opera la exigibilidad de las obligaciones en general. Ahora, las obligaciones puras que no contienen ese plazo, pues se van a exigir de manera inmediata, pero no siempre se van a cumplir de manera inmediata. Se van a cumplir de manera inmediata las que puedan cumplirse de esa manera, pero las que no van a ser cumplidas de acuerdo a la naturaleza del contrato. Por favor, que eso siempre se les quede presente. Encontramos también la expresividad de la prórroga. ¿Qué quiere decir eso? Que la prórroga en las obligaciones y contratos mercantiles debe ser expresa. Mencionemos un contrato mercantil como ejemplo, el contrato de sociedad. El contrato de sociedad mercantil es un contrato típico mercantil solemne por el que dos o más personas deciden voluntariamente poner en común sus bienes, parte de sus bienes, derechos, parte de sus derechos, realizar actividades económicas y dividirse las ganancias. Eso es lo bonito. Entonces encontramos que cualquier prórroga que se establezca en un contrato de sociedad debe ser expresa por escrito y en escritura pública. Ahora, ¿todas las prórrogas deben de ser en escritura pública? La respuesta es no. Solo las que se refieran a contenidos establecidos en escritura pública. Entonces, tenemos ahí, por eso les colocaba el contrato de sociedad. Ahora bien, si ustedes se van, por ejemplo, al artículo 16 de su Código de Comercio, por curiosidad, se pueden ir ahí. Establece que las prórrogas, aumento, disminución, modificación, transformación de sociedades debe ser en escritura pública. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser por escrito, ¿verdad? En el instrumento público que se faccionó su constitución en escritura pública. Ahora bien, ¿podría ser solo en escritura pública? La respuesta es no. Podría ser en un documento privado, podría ser en un acta, dependiendo cómo se hubiera celebrado el contrato principal. Y entonces nos vamos al 1574 del Código Civil, si ustedes lo tienen por ahí, y ahí está establecida la forma de los contratos. Los contratos pueden celebrarse por escrito o verbales. En la forma escrita, escritura pública, documento privado, acta faccionada por el alcalde municipal del municipio de que se trate, o en títulos de crédito, ya lo vimos en Mercantil 2 para los que estuvieron con nosotros, y entonces ahí está la forma de los contratos, ¿verdad? ¿Hay forma de los contratos en mercantil? Pues también hay forma de los contratos en mercantil. Encontramos en el 671 las formalidades de los contratos, ¿verdad? Entonces encontramos que en este caso nos referimos a la prórroga, y la prórroga, la ley establece que en obligaciones y contratos mercantiles, toda prórroga de esos contratos, de esas obligaciones, debe ser expresa, ¿verdad? A eso se refiere la expresividad de la prórroga. Tenemos otras características, la automaticidad de la mora. ¿En qué consiste la automaticidad de la mora? ¿Cómo nosotros podemos definir lo que es la mora? ¿Alguien me diría? Licenciado, yo del material no encontré, quizás no busqué bien, pero encontré material adicional sobre definición de la mora mercantil. No sé si es que la puedo indicar. Por favor. Pues la mora es el estatus jurídico en que se encuentra el sujeto si no cumple con su obligación o no acepta la prestación que le hace el deudor, según el caso, en virtud de la exigibilidad de los respectivos vínculos en las obligaciones o contratos mercantiles. Se incurre en moras sin necesidad de requerimiento
desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles, exceptúan los títulos de crédito y las obligaciones o contratos en que expresamente se pactó lo contrario, o sea, que no pactaron, me imagino que... La mora. Muy bien, Alex, muy bien, José Renato. Encontramos entonces que la automaticidad de la mora se refiere, en principio la mora es ese retraso en el cumplimiento de una obligación previamente contraída. Es el retraso en el cumplimiento de la prestación debida que el deudor se comprometió a entregarle a su acreedor, ¿verdad? Puede ser una cosa, puede ser dinero, puede ser mercancías, etcétera, dependiendo qué es lo que se pactó en el contrato. Entonces encontramos que ese retraso en el cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas por parte del deudor hacia su acreedor es lo que conocemos como mora. Cuando nosotros hablamos de la mora civil. Licenciada, disculpe. ¿Sí? ¿Sí, Brian? Podría también expresarse como la mora el retraso del cumplimiento de la prestación imputable del deudor, que tiene en el Código Civil presentado la interpelación de requerimiento del acreedor frente a la regla del Código de Comercio. Esto está en el libro que usted nos mandó en el grupo de Classroom. Eso también podría ser como una definición de la mora. Sí, Brian. Sí. Yo le pregunto porque como el compañero lo definió distinto, perdón. Sí, pero hay N cantidad de definiciones, usted no se preocupe. Mientras usted nos diga que hay un retraso en el cumplimiento de una obligación debida por parte del deudor al acreedor, no hay ningún problema. Porque ya el adorno que le coloquemos o que le coloque la doctrina o los autores, pues ya es de cada uno. Pero realmente ese retraso es la mora. ¿En qué? En ese cumplimiento de la prestación que usted debía entregar o hacer efectiva a su acreedor, ¿verdad? Entonces encontramos que hay interpelación en la mora civil, lo que usted decía. Cuando nosotros hablamos de la mora civil, significa que ningún deudor incurre en mora si el acreedor no le hace el requerimiento de pago, ¿verdad? O requerimiento de entrega. Esa es la interpelación cuando le requieren de pago, cuando le requieren de entrega del bien contratado, ¿verdad? Por parte del deudor al acreedor. Entonces, ahí se da la mora civil. La mora civil tiene ese presupuesto indispensable que si no se da la interpelación, no se incurre en mora. Si no se da ese requerimiento, si no se hace efectivo ese requerimiento de pago, de entrega, entonces el deudor no incurre en mora, ¿verdad? Disculpe. Mientras que... ¿Sí, Disculpe, Brian? y aquí podría aplicar el artículo 674, la solidaridad de los deudores. Sí. Sí aplicaría. Porque ahí recuérdese que en un crédito colectivo, por ejemplo, en un contrato plurilateral donde hay muchos obligados, recuérdese que todos son solidarios y todos van a ser solidarios con el deudor principal, deudores, codeudores, todo lo que haya, José Renato. Ya vio que ya casi usted me gana. Entonces, todos son solidarios y van a ser solidarios con el deudor principal, el que nos representó, el que debe más, etcétera. Entonces, ese crédito, hasta en tanto no esté totalmente resuelto por la entrega de la prestación, que puede ser el dinero en un pago, por ejemplo, o entrega de una mercancía o lo que sea. Entonces, encontramos que hasta ahí vamos a liberar a todos los deudores y codeudores en la solidaridad. Así funciona en mercantil. Ahora, en cuanto a la mora, si hay interpelación, el deudor incurre en mora. Esa es la mora civil.
Ahora bien, solo permítame esto. Ahora bien, en la mora mercantil no hay interpelación. A usted no le requieren de pago, a usted no le avisan que ya se atrasó, no, que hay un retraso en el cumplimiento de las obligaciones, sino que, vamos a suponer, para que se comprenda mejor, usted hoy resulta ser que se le vence la tarjeta, el pago de la tarjeta de crédito, eso es su fecha de corte, dice usted, y usted no paga. Voy a creer que todos ustedes se portan bien y que a la medianoche están durmiendo. Ah, bueno, por ahí le digo a José Renato. Entonces, ¿qué pasa? Que en el minuto número 1 del 29 de julio, usted incurre en mora. Y usted todavía va a estar durmiendo, a la 1 de la mañana va a estar durmiendo, a las 3 de la mañana también. Y resulta ser que a esa hora usted ya incurrió en mora. Esa es la mora mercantil. Esa es la mora que opera automáticamente, por eso se denomina automaticidad de la mora. ¿Sí me quería decir algo? Sí, licenciada, quiere decir que, por ejemplo, en la mora civil, por así decirlo, el acreedor debe actuar de oficio. Y en la mercantil, pues, automáticamente opera la mora. No sé si también sería así, licenciada. Bueno, no sería así como tan de oficio, sino que el acreedor o la persona a la que le asiste el derecho de requerir de pago al deudor tiene que hacer efectivo ese requerimiento de pago. Es decir, como bien lo dice Carlos de León, a petición de parte, ¿verdad? A petición de parte, porque es el interesado el que realiza el requerimiento de pago, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a la mora civil. Estamos frente a la mora mercantil, como yo le explicaba en el contrato de tarjeta de crédito, por ejemplo, que nosotros estamos durmiendo, pero resulta ser que durmiendo ya incurrimos en mora. Ya caímos en mora, dice uno, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a la automaticidad de la mora, que en las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de la interpelación, sin necesidad de ese requerimiento de pago que hace el acreedor en civil, ¿verdad? Sino que desde el día siguiente al día del vencimiento del plazo o de cuando son exigibles las obligaciones, el deudor o el sujeto pasivo de la relación contractual incurre en mora. Ahí estamos frente a la mora mercantil, a menos que si está una obligación contenida en títulos de crédito, si son obligaciones contenidas en contratos, exista de manera expresa un pacto en contrario. Es decir, un pacto contractual que establezca que no hay mora automática, sino que se manifestará el requerimiento de pago para que el deudor incurra en mora. Ese sería el pacto en contrario, pero esa es una excepción a la regla que les comparto. En materia mercantil, yo no he visto ese pacto en contrario nunca, ¿verdad? En la vida práctica, sino que es solo que se aplica la mora automática, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a la mora mercantil y la mora civil. Ahí estamos en la mora que opera de forma automática y que también se le denomina automaticidad de la mora, ¿verdad? Entonces, eso sería otra característica en cuanto a la mora. Ahora, la mora nos genera también una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia de la mora? Vamos a ver como dos consecuencias. La productividad de intereses
que devienen de la mora. Entonces, se admite, en el Código de Comercio se admite como consecuencia de la mora ese principio de productividad de intereses. Es decir, que si la obligación que está contenida en determinado contrato no tiene un pacto en contrario, obviamente, entonces significa que vamos a tener generación, ¿verdad? Generación o productividad de esos intereses. Entonces, vean ustedes, alguien que por favor nos lea el 678 del Código de Comercio. Artículo 678. Obligación sobre cosa cierta. ¿Ese? Sí. Obligación sobre cosa cierta. Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará, por concepto de daños y perjuicios, en defecto de pacto, el interés legal sobre el valor de la cosa. El valor de la cosa será el fijado por las partes en el contrato y a falta de fijación, primero, el que tenga en plazo el día de vencimiento. 2, el de su cotización en bolsa, si se trata de títulos de crédito. Y 3, a falta de uno u otro, el que se fije por expertos. Gracias, Débora. Entonces, vean ustedes, encontramos en el 678 que el contrato que genera las obligaciones se refiere a una cosa cierta y determinada o que es factible determinarla, ¿verdad? Por su cantidad, por su peso, por su género, etcétera. Entonces va a ser posible que la determinemos. ¿Qué significa eso? Que al ser el deudor moroso, él deberá pagar daños y perjuicios. Entonces, eso ya nos generó intereses, ¿verdad? Daño es esa pérdida inmediata por el incumplimiento de la obligación. Y perjuicio es ese lucro, es esa ganancia, ¿verdad? Cesante, o sea que no se puede percibir porque se provocó un daño con el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, vean ustedes, si no hay un pacto de ese interés por concepto de daños y perjuicios, pues igualmente va a existir un interés legal que se va a aplicar respecto de ese incumplimiento de esas cosas que están contenidas en el contrato, tal como se establece en ese 678, si no hubiere fijación, ¿verdad? Si no hubiera fijación establecida dentro del contenido de las cláusulas contractuales. Ahora, si se hubiera fijado un interés específico, pues ese es el que se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de una posibilidad de consecuencia de la mora. Se retrasó en el cumplimiento de la obligación el deudor, entonces eso genera el pago de intereses por concepto de daños y perjuicios. También traemos a cuenta, por la misma razón, o sea, como otra consecuencia de la mora, la capitalización de intereses. ¿A qué se refiere esta característica? Esta característica se refiere a que si no se da el cumplimiento de las obligaciones mercantiles contenidas en esos contratos que le dieron vida, en materia mercantil está permitido que se capitalicen los intereses. Es decir, y les pongo el ejemplo para que ustedes lo comprendan mejor, y opera igual en el ejemplo anterior que les di de la tarjeta de crédito, pero les voy a dar otro para que ustedes lo vean mejor. Encontramos que ustedes solicitan un crédito. El banco se los otorga en préstamo, la cooperativa o la entidad financiera que esté facultada para hacerlo.
pero supongamos que es un banco. Entonces, ustedes van a ser deudores del banco. En el contrato mutuo con garantía hipotecaria, pongámosle, o con garantía prendaria o con garantía fiduciaria, que puede ser, se establece un monto de capital. Ese monto de capital, los analistas de crédito lo que hacen es ver su capacidad de pago, sus condiciones de ingresos, sus egresos para conocer su balance, y entonces se encuentra que usted tiene tal o cual capacidad de pago y sobre la base de esa capacidad de pago le van a otorgar el crédito. Le otorgan ese crédito y entonces resulta ser que dentro de los pactos contractuales se establece un capital y un porcentaje de interés por la tenencia de ese préstamo, de esa cantidad de dinero en su libre disposición como deudor. Entonces ya tenemos capital y ya tenemos intereses. Resulta ser que usted va pagando, pero de repente y tiene retraso en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que incurrió en mora. Entonces resulta ser que se va reuniendo el capital más los intereses que usted no va pagando y sobre ese monto se capitaliza el interés moratorio. Entonces a usted le van a cobrar capital, intereses e interés moratorio. Luego usted resulta ser que se atrasó en abril, por ejemplo, de este año. Entonces en mayo le vuelven a cobrar capital, intereses e interés moratorio. Pero hay una variante. El interés se le suma al capital y le vuelven a cobrar el interés moratorio. Y otra vez en junio pasó lo mismo. El interés se le va al capital y el interés moratorio se le vuelve a cobrar. Y así sucesivamente hasta julio 28, pongamos el ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que le están capitalizando los intereses. Démosle la vuelta a esta frase, capitalización de intereses. Quiere decir que los intereses se los están transformando en capital. Por eso se llama capitalización de intereses, porque los intereses los vuelven capital y le calculan el interés. Y le vuelve otra vez a dar el atraso y entonces resulta ser que el interés se vuelve capital y le vuelven a cobrar el interés moratorio. Y a esta figura se le denomina capitalización de intereses. Le están cobrando capital, interés más interés moratorio. Otra vez, capital, interés más interés moratorio y así sucesivamente. Entonces, esa figura se denomina capitalización de intereses. ¿Está permitido en nuestro ordenamiento, en nuestra ley mercantil? La respuesta es sí, en nuestro Código de Comercio. Entonces, si usted se va a la doctrina, lo va a encontrar como capitalización de intereses o anatocismo. Anatocismo quiere decir capitalizar los intereses. Anatocismo quiere decir volver los intereses capital y luego calcularle interés, ¿verdad? Que sería el interés moratorio. Entonces consiste en que esos intereses vencidos y no pagados vienen a generar otra vez intereses. Entonces es interés sobre interés. Y a eso se le denomina capitalización de intereses, ¿verdad? O anatocismo. A ver, Alex, ¿qué quiere decir? Licenciada, y esta figura, por decirlo, también opera en las tarjetas de crédito, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, en todas las negociaciones mercantiles.
y es cuando las personas dicen que le está robando el banco, sí, la tarjeta. Sí, porque usted no dice... las letras pequeñas, ¿va, licenciada? Exactamente, usted dice... La consecuencia de no cumplir o atrasarse en la obligación. En tiempo, sí. En cuanto a lo que usted dice que opera para las tarjetas, opera para todas las negociaciones mercantiles y más para las tarjetas, ¿verdad? Que es un contrato estrictamente por adhesión. Entonces, ¿qué significa eso? Que a usted no le notifican, a usted no le avisan, a usted no le requieren de pago y entonces usted dice, bueno, yo usé la tarjeta y entonces uno ya nunca sale de los créditos, así es. Entonces, especialmente saben los que de ustedes trabajan en cobros, ¿verdad? Entonces resulta ser que a uno ni le avisan, no le notifican, no nada. Y entonces uno dice, bueno, pero qué bueno, ¿verdad? Porque yo consumí 1,000 quetzales en tarjeta de crédito y resulta ser que llevo 6 meses y nadie me ha dicho nada, ¿verdad? Pues qué rico, no pago. Pues fíjese que no. Opera la mora automática y opera la capitalización de intereses. Y entonces cuando usted de repente, ay, no voy a averiguar, ¿verdad? Si puedo comprar y resulta que no. Y entonces averigüe por qué, porque no, ¿verdad? Entonces resulta ser que usted incurrió en mora, ¿verdad? Y retraso del cumplimiento de las obligaciones. Y luego por ahí voy, Max. Y luego resulta ser que además de haber incumplido con la obligación y que hay mora y que hay ese interés moratorio, pues ese interés está a su vez generando más intereses, que es la capitalización de intereses, ¿verdad? Entonces resulta ser que usted se lleva el susto del año y dice, pero ¿cómo es posible que yo consumí 1,000 quetzales y ahora yo debo 3,000 quetzales? Eso no puede ser, porque yo solo consumí cabal, Joshua. Qué triste, pero así es, Helen. Entonces resulta ser que uno dice, ay, no, pero qué ladrones me están robando ahí los 2,000 quetzales, porque yo solo consumí 1,000. Pero no, lo que pasó fue que usted incurrió en mora, es una característica de su negociación con la tarjeta. Y la otra es que esos intereses no pagados y que ya están vencidos devengaron interés, generaron intereses, ¿verdad? Los moratorios. Y entonces eso es la capitalización de intereses. Ahora bien, para que ustedes vean que no les miento y que está regulado, váyanse al 691. Yo creo que por ahí está. Entonces, miremos por ahí. Solo leemos esto, Alex, y le doy la palabra. ¿O usted quiere decir algo? Sí, licenciado, disculpa que le interrumpa. Recuerdo que hubo una iniciativa de ley con el tema de regulación de las tarjetas de crédito. No sé si esta iniciativa, creo que al final no se logró, pretendía frenar o regular esto, lo que usted nos estaba comentando. Así es, pero fíjese que se quedó en stand-by porque al final que la habían aprobado y demás, se presentó una inconstitucionalidad. Ok, licenciada, gracias. Y entonces ya no hubo más, ¿verdad? Y sí hubo recursos precisamente. Y entonces ya no pudo ir hacia adelante porque no era conveniente para los comerciantes, ¿verdad? Entonces, por ahí se quedó. Les decía a alguien que nos lea el 691, por favor. Artículo 691, capitalización de intereses. Ya no, Carlos. En las obligaciones... Ay, perdón. Sí, Helen, por favor, perdone. Sí. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses, siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Sí, Helen. Entonces ahí, en principio, vean ustedes el epígrafe del artículo 691. Se denomina capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses, se establece, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que está autorizado pactarlos. Y yo les diría que no es que se puede pactar. En la práctica se pactan
la capitalización de intereses en casi 99.99 de negocios mercantiles. Es decir, que es una práctica, ¿verdad? Entonces, hay capitalización de intereses en cualquier contrato mercantil que usted celebre. Entonces, ¿ahora a qué se refiere la capitalización de intereses? Significa que se tiene que tomar como base el interés que está autorizado para los bancos y ese es el referente. No puede ir más allá de ese interés, sino el que está autorizado para los bancos. ¿Quién autoriza esos intereses, esos porcentuales? Pues igualmente va a ser el Banco de Guatemala, ¿verdad? Va a ser el Banco de Guatemala a través de la Junta Monetaria. Y entonces, dependiendo de ese interés que esté autorizado, pues así va a ser el que se vaya a estar pactando como capitalización de intereses, o sea, como interés moratorio, ¿verdad? Eso sería en cuanto a la capitalización de intereses. Tenemos finalmente otra característica. Sí, Helen, el banco es el que puede variarla con resoluciones de la Junta Monetaria. Así, merito. Entonces, vean, tenemos otra característica. Encontramos la restricción de la nulidad. ¿A qué se refiere la restricción de la nulidad como característica de las obligaciones mercantiles? Entendemos que hay necesidades en el tráfico mercantil de que este tráfico mercantil, por ejemplo, tenga celeridad, tenga rapidez, haya las menores formalidades posibles para que haya celeridad. El principio de celeridad es un principio que rige las relaciones mercantiles. Entonces, que sea vigorosa la ejecución, que pueda darse sin descuidar la seguridad. Es decir, el resguardo de la seguridad es muy importante. Y entonces, en ese orden de ideas, para facilitar el tráfico mercantil, el Código de Comercio establece y la doctrina también, todo lo que yo les digo es doctrinario. En algunas partes, pues nos vamos al código porque hay que ver la regulación. Pero vemos entonces que el Código de Comercio regula esa restricción de la nulidad. ¿A qué se refiere la restricción de la nulidad? Significa que las obligaciones que se vean en un momento afectadas por nulidad no van a provocar la nulidad de todo el negocio jurídico plurilateral o colectivo, sino que van a afectar solo a la parte específica que presente la nulidad. Entonces, esa nulidad no va a afectar a todas las obligaciones de ese negocio jurídico, sino que lo que va a hacer es que va a ir como nulidad a una parte específica, a una parte contratante de ese negocio jurídico plurilateral. Pero el resto del negocio jurídico va a ser válido y eficaz. Entonces, la nulidad se va a aplicar solo a una parte en específico que presente la nulidad, pero no nos va a venir, por ahí vamos a llegar, Helen, vamos a ver si es por ahí. Entonces, pero no va a presentar la nulidad de todo el negocio jurídico, sino solo de esa parte que presenta la nulidad del negocio. ¿Por qué? Porque entonces se va a estar garantizando esa celeridad, esa rapidez, esa seguridad, esa certeza jurídica y que el negocio se va a realizar bien, con excepción de esa parte que pueda presentar la nulidad. ¿Eso qué viene a significar? Que el negocio va a ser válido y eficaz en todo su contenido, excepto en esa parte que presente la nulidad. Ahora bien,
¿cómo no se podría restringir la nulidad? Si esa parte que presenta la nulidad viene a imposibilitar la realización de todo el negocio, que dependa de esa parte que presenta nulidad la realización del negocio, de ese fin que se persigue con ese contenido contractual. Que esa nulidad lo que haga es venir a afectar todo el negocio, exactamente la parte principal, de manera tal que se haga imposible el cumplimiento de esas obligaciones contenidas en esos contratos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, si es la parte principal de ese negocio plurilateral la que se afecta, si se viene a hacer imposible el cumplimiento de las obligaciones de ese negocio jurídico, es decir, que afecta la esencia de ese negocio jurídico, pues entonces no se da la reducción de la nulidad. En caso contrario, siempre, siempre, siempre se va a dar esa restricción de la nulidad, ¿verdad? Alguien que por favor nos lea el 689. Si lo leen rápido, terminamos rápido. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones. Muy bien, entonces ahí tenemos esta nulidad. Milton, ¿quería decir algo? ¿O solo se le activó la manita? Parece que no. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Si no hay preguntas. Sí, o sea, solo si tuviera algún ejemplo de algún caso con lo que acaba de explicar del tema de la restricción de la nulidad. Ah, bueno. En principio estamos en el 689, que por ahí preguntaban. Ah, bueno. En el 689. Vamos a suponer que tenemos ahí un crédito. Tenemos un crédito para la restricción de la nulidad. Resulta ser que hay un crédito garantizado con un bien inmueble. Entonces, el bien inmueble es buena garantía, ¿verdad? En un negocio plurilateral va a ser de muchos, ¿verdad? Pero recuérdense que la garantía es central para el cumplimiento de la obligación, para garantizar el cumplimiento de la obligación. De hecho, la garantía va a ser el derecho real de garantía que va a venir a garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Frente a eso, entonces resulta ser que no se especifica y no se le da cumplimiento a los principios filosóficos. Y resulta ser que usted lo coloca de garantía en la cooperativa X. Y a usted le dan el crédito y se los dan a todos, proporcionalmente todos son responsables de ese crédito y demás. Pero no se estableció que ese crédito con esa garantía estaba hipotecado. Ahora bien, si la hipoteca es con cualquier otra entidad, con cualquier persona individual o con quien sea, no hay ningún problema. Solo se restringe esa nulidad de ese negocio en la parte proporcional que ya no puede garantizar el bien por la hipoteca. Entonces ahí estamos frente a una restricción de nulidad. Se anula esa parte, ¿verdad? Hay nulidad en esa parte porque no se puede cumplir
en esa parte, si fuera el caso que no hay capacidad de cumplimiento. Ahora bien, vamos a suponer que es el mismo ejemplo. La diferencia es que ese bien inmueble está hipotecado en un banco. Entonces ahí sí afecta el negocio principal. ¿Por qué afecta el negocio principal? La esencia del negocio jurídico. Porque establece la ley que no se puede hipotecar a terceros un bien en el que pese una hipoteca bancaria. Entonces eso sí afecta la parte central del negocio. La respuesta es sí, ¿verdad? Y entonces no podría, ¿verdad?, cumplirse con, sería imposible dentro de los parámetros legales, sería imposible cumplir con las obligaciones que se están contrayendo. Sí, José Renato, esas son subhipotecas. Habiendo subhipotecas sí se puede, pero se apartaría esa parte de la incapacidad, ¿verdad? Que provoca una nulidad por algún problema que tuviera la hipoteca, ¿verdad? Ahora, si es una hipoteca bancaria, ahí afecta la esencia del negocio jurídico y entonces es imposible el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, ahí sí no hay restricción de nulidad, sí hay nulidad, ¿verdad? Cuéntenme los que están levantando ahí la manita, ¿de verdad quieren preguntar algo o se les activó? Héctor Ricardo. Sí, licenciada, buenas noches. Disculpe, es que fíjese que a mí no me quedó muy claro lo de la capitalización de intereses. Entonces, solo quisiera consultarle así rápidamente, por ejemplo, si el interés, eso significa, por ejemplo, si yo tengo mi pago mensual de una tarjeta de crédito es de 1,000 quetzales y el interés es de 150 y yo no pago, entonces esos, por poner ejemplo, el interés moratorio serían otros 150, que al sí, final... le va generando dependiendo del porcentaje. Que al próximo mes entonces ya mi deuda sería 1,300 más el interés que genere ese otro mes. Así sería. Exactamente, así sería. De irlo calculando de esa manera, pero tomando como referente el interés que establece el contrato. Exactamente, sí, pues. Ya, sí, pero sí, entonces, o sea que prácticamente el interés se me vuelve, por decirlo así, deuda, ya no interés. No se le vuelve deuda, se le vuelve capital. Capital, sí, perdón. Y ese capital genera interés y usted tiene que pagarlo. Ok, sí, pues exactamente, entonces mi deuda sería entonces de 1,300 más el interés que se genera el próximo mes. Y así se va incrementando los meses que yo no vaya pagando, ¿verdad? Exactamente, por eso a usted le poníamos el ejemplo de la tarjeta de crédito. Usted consumió 1,000 quetzales y a los 6 meses debe 3,000. Exactamente. Es solo un ejemplo, habría que calcular interés, ¿verdad? Claro, muy bien. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Para servirles. Si no hay licenciada, más. Disculpe. Sí, perdón, Gaby. Una consulta nada más. ¿Sí? Lo último que estábamos hablando, lo de la restricción de nulidad, ¿esa es parte de las características de la obligación mercantil o sería de las consecuencias de la mora? No, son características de las obligaciones mercantiles, pero también vienen de la mora. O sea, póngale, en el caso de la restricción de la nulidad, no. Es una característica de las obligaciones. Ahora la capitalización de intereses y el derecho de interés por cuestión de daños y perjuicios, eso sí es una consecuencia de la mora, pero igualmente son características de las obligaciones. Muy bien, licenciada, ya me quedó claro. Muchas gracias. Entonces, si no hay más, nos quedamos aquí y que pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada Luisa. Hasta luego.